más interesante, cuánto vale beta y cuánto vale K sub C. Si eso es en realidad lo que es para mí interesante, pues voy a encontrar cuánto vale beta y cuánto vale K sub C. ¿Por qué razón? Porque dado el objetivo principal, que es encontrar el valor de n, o los valores para los cuales se propaga la guía de onda, pues matemáticamente sería una ventaja gigante que nosotros pudiésemos hacer. Entonces lo escribo de forma general. Vuelvo a hacer el dibujito. Voy a hacerlo tal vez más gráfico. Tengo una guía de onda de placas paralelas, obsérvenla, cuyas placas están separadas por un material. Eso ustedes lo ven muy comúnmente. Un poquito mal dibujado, pero bueno. Dentro de esas placas paralelas tenemos un valor de epsilon y un valor de mu. Si esto es totalmente metálico, toda la parte de lo que tenemos en lo superior, tanto el superior como el inferior es metálico, el campo eléctrico de cualquier dirección, X, Y o Z, vale cero. Es decir, el campo eléctrico es cero en cualquier dirección. Yo lo que hago es alimentarlo con un valor de voltaje más B menos B. ¿Listo? ¿Por qué? Tiene que haber una diferencia de potencial. Y voy a intentar transmitir una señal desde un extremo al otro. ¿Cuál es la única forma de que se transmite una señal? Que ella empiece a oscilar en la dirección Z. Miren. Si eso pasa, la señal se transmite. Pero si lo que pasa es lo contrario, por ejemplo, yo ingreso aquí una señal de 5 voltios y ella se empieza a atenuar, al otro lado no me va a llegar absolutamente nada. Como si tuviese una especie de circuito abierto. ¿Qué busco? Pues el comportamiento del color que está en morado. Si lo logro, voy a encontrar lo que estaba buscando. Así que cuando intento plantear los nodos transversales magnéticos, H de Z debe valer 0. Si eso es verdad, pues la única que puedo encontrar es E de Z. Así que rijo mi ecuación diferencial a E de Z. ¿Bajo qué condiciones? Las que ya dije. E de Z vale 0 cuando D valga 0 y cuando Y valga 0 y cuando Y valga D. Es decir, acá Y vale 0 y acá Y vale D. Claro, hasta ahí. ¿Me importa X? No, no me importa porque mire, no importa dónde me coloque. Si yo me coloco acá, 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 no importa. Ahí el campo eléctrico es 0. Necesito poder modelar el campo eléctrico de Z y con esa función, ese valor de E de Z, poder calcular los demás. Llego a la solución de la clase anterior. Digo que E de Z vale a sub n seno de K sub Y, donde ya está NP sobre D por Y, y le caracterizo un valor de A sub n, porque recuerden que nosotros al encontrar este valor de K sub Y, dijimos automáticamente que esto tiene modos. Cada vez que se presente un n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, etc., van a existir ese comportamiento. Sin embargo, miren lo que ocurre. N solamente podrá ser válido para 1, 2, 3, 4, hasta el infinito. Infinitos modos. ¿Qué estoy diciendo? Que para cada señal que yo ingrese acá, voy a poder transmitirla de una determinada forma. Pero tengan cuidado con lo que yo digo. El hecho de que yo diga que voy a transmitir infinitas señales no quiere decir que todo se va a transmitir por igual. ¿Por qué razón? Porque en realidad lo que yo voy a hacer es tomar una forma geométrica y por ahí ingresar señales. Entonces, cogen una forma geométrica y supongan que ustedes le meten una señal de 1 giga. Cuando usted le meta la de 2 gigas, no se va a ir la de 2 gigas con la de 1 giga sola, se va a ir la de 1 giga que tiene una determinada potencia A1 con la de 2 gigas que tiene una determinada potencia A2. Eso es lo que yo llamo A sub n. ¿Vamos bien hasta ahí?
Y en realidad lo que yo voy a propagar del ¿Y punto de otras entrada al frecuencias? punto. O Dígame. sea, ahí le podemos meter dos frecuencias. O Usted tome una forma geométrica, ¿cierto? Haga de cuenta que usted tiene un cable en la vida real. Ese cable es rectangular. Tiene dos placas de metal por encima y por debajo. Y usted le coloca la frecuencia que quiere porque usted tiene un generador de onda. Al final usted lo que quiere es más darle la frecuencia que quiera, ¿sí o no? sí. O sea, usted no tiene la posibilidad, usted tiene la posibilidad de variar esa frecuencia. Sin embargo, las condiciones geométricas de esa guía de onda de placas paralelas va a permitir que solamente se propague una determinada cantidad de potencia en la frecuencia 1, una determinada cantidad de frecuencia en la potencia 2. Eso es lo que estoy diciendo. Vamos a entender que la geometría automáticamente usted le va a colocar las potencias de cada una de las frecuencias en determinado momento. Y lo que va a transmitir al otro lado va a ser la sumatoria de lo que transmite en el campo 1 a lo que transmite en el campo 2. Es decir, lo que venía por acá más lo que venía por acá. O sea, si yo metí que una frecuencia de una onda de 1 GHz, es esta frecuencia. Y si metí una frecuencia de 2 GHz, es esta frecuencia. Lo observa de doble frecuencia, súmelas. ¿Cuál será el resultado de una señal que suma dos sinusoidales? Pues por lo general es toda como señales así. ¿Sí las han visto? Y eso produce armónicos. Si ustedes envían dos señales al tiempo, podrían generar eso. Eso puede suceder. Ustedes envían dos señales al tiempo. Por ejemplo, una, luego la multiplexan. Esto puede pasar en la vida real. Y esto es lo que yo busco con los medios guiados. Que la sola forma geométrica me diga qué puede pasar y qué no puede pasar. Este tipo de cosas es muy utilizado sobre todo en fenómenos de transmisión de señales MIMO, donde usted recibe señales de todo lado con delays y de cualquier sitio y al final lo que reconstruye es una forma, ¿listo? En función de un pulso rectangular. ¿Vamos bien hasta ahí con la aplicación? Es decir, la geometría automáticamente me dice qué es lo que puede pasar y qué es lo que no puede pasar. Si eso es cierto, pues ustedes pueden encontrar de ahí en adelante el valor de beta. Entonces, como ustedes observan el valor de beta, pues también me va a dar en función de sus números o betas de cada uno de sus modos. Por ejemplo, para mi caso, esto me va a quedar omega cuadrado mu por epsilon menos pi sobre d por n, todo elevado al cuadrado. Por cada vez que yo varíe n, pues voy a tener un beta diferente. Así que es de esperar que yo caracterice el beta. ¿Listo? Entonces, yo quiero caracterizar el beta. Vamos a hacer un ejemplo fácil de realizar. Regáleme una distancia de una separación común. Te la voy a colocar 1.6 milímetros. Esa es la separación que tiene por lo general una placa de dos caras, la típica placa que ustedes compran en la novena de dos caras, con un epsilon común de 2.2 veces epsilon sub 0 y un mu de mu sub 0. Eso es lo que ustedes compran en la novena para hacer las antenas tipo parche u otro tipo de cosas. Si eso es verdad, nosotros pudiésemos calcular el beta y decir, bien, el beta en cualquier instante, ojo, en cualquier frecuencia, ni siquiera en cualquier instante, en cualquier frecuencia debería ser omega cuadrado, lo voy a dejar así específico, multiplicado por mu y por epsilon, que sería mu sub 0, 2.2 epsilon sub 0, menos n, vamos a tomar, ahorita tomamos el primero, n por pi sobre la distancia que es 1.6 por 10 a la menos 3 metros, todo elevado al cuadrado, y empezar a calcular el beta. Observen que si yo hago que beta, que n sea igual a 1, pues inmediatamente me quito coloco el 1, y aquí lo que empiezo es a variar la frecuencia. Este valor es constante, este valor es constante, este valor es constante, este valor es constante, ya construí la guía de onda. Ahora intentemos calcular el. Si ustedes hacen el cálculo de beta, ¿qué es lo que tendrán que realizar en la práctica? Van a obtener la siguiente gráfica. Entonces, primero que todo, en color azul va a ir la parte imaginaria de beta. ¿Listo? Entonces, la parte imaginaria de beta, ¿cómo sería?
Entonces, si omega es muy pequeño, observen, ¿no? Si omega es muy pequeño, este valor sigue siendo grande, por ejemplo, cuando omega es 0. Entonces, esto se empieza siendo imaginario. Entonces, imaginario. Y él empieza a ser imaginario y de modo tal que a medida que crezca omega, empieza a decrecer. ¿Listo? Entonces, él decrece hasta que llega un punto en el que es 0. Después de que ese punto es 0, la parte imaginaria se mantiene en 0. La parte real va a pasar con lo contrario. Ella se mantiene en 0 y en el momento en que llegue al punto del otro, empieza a crecer. Lógico, de un comportamiento de crecimiento inverso al que venía de... Pero observen que en ese punto en donde se encontraron los dos, acá, en función de la frecuencia que era la que tenía variando, tengo el valor de beta, va a producirse la frecuencia de corte cuando n vale 1. ¿Qué pasa si yo incremento ahora n igual a 2? Pues va a producirse una frecuencia de corte F2. Y observen lo que ocurre. Según ese análisis, ¿El rojo qué es? el rojo es la parte real del beta. Esto es lo real. Y lo que estoy haciendo es beta, ¿vale? Ya recuerden lo que dije. Si beta es real, se propaga la onda. Si no, no. ¿Eso qué quiere decir? Que esto actúa como un filtro pasa alto. Mira, toda esta zona donde beta era imaginario, no hay propagación. Pero solo toda esta zona donde es real, sí hay propagación. Para el modo 1, cuando n es 1. Ahora, si el modo no es 1, sino el modo es 2, todo esto se convierte en no propagación. Y todo esto se convierte en sí propagación. ¿Me hago entender? Es decir, lo que estoy diciendo es que la guía de onda rectangular actúa similar a como lo podría actuar un átomo cuando salta de un nivel al otro. ¿Listo? O sea, lo podemos cuantificar. Quantum. Lo cuantificamos. Eso es una maravilla, porque de un momento a otro llegamos a unas ecuaciones que me permiten cuantificar cómo se comporta una onda dentro de un medio guiado. ¿Lo observan? Y depende única y exclusivamente de su geometría. Dudas hasta ahí, las ecuaciones las que ya traíamos, pero lo importante es que entendamos es esto. Bien, esto de aquí se Profe, llama o sea diagrama. que en el modo 2, cuando, bueno, cuando ya pasamos el modo 1, ya se convierte en que sí propaga y todo el modo 1, donde sí se propaga y no se vuelve como no, todo. Obsérvenlo, obsérvenlo bien. Voy a cambiar aquí un color, me quede diferente. Entonces, en la primera, en esta línea, de esa línea hasta el infinito, el modo 1. O sea, aquí llevo una potencia a 1. Todo lo que le entre, una parte se va a ir de potencia para 1. Bien, de amplitud. De aquí en adelante, cualquier frecuencia que yo ingrese va a ir a 2. ¿Cuándo puede suceder eso en la vida real? Supongan que ustedes tienen una transmisión en una torre celular y en esta misma torre celular tenían un medio guiado donde transmitían 1G, 2G, 4G. ¿Lo observan? Automáticamente una sola guía de onda incluso les podría servir para hacer todas las transmisiones. Obsérvenla. Eso no pasa con un cable. Con un cable tiene una variación en la frecuencia que usted no puede controlar. Los medios guiados se convierten en una gran ventaja, pero a la vez puede ser una gran desventaja, así que hay que saberlos utilizar. Recuerden, lo que viaja dentro de ahí es campo eléctrico y campo magnético. ¿Me entendieron? Y aquí lo que viaja es la suma de las dos. Aquí viaja solamente uno, aquí no viaja nada. ¿Claro está ahí? Sí, más o menos. Bien, Sí, no se señor. preocupen. La práctica ya lo van a entender un poco mejor cuando lo tengan que hacer ustedes mismos. Bien. Si eso es cierto, quiere decir que nosotros también pudiésemos cuantificar absolutamente todos los demás parámetros de ese modo transversal magnético. ¿Cuáles son todos los demás parámetros? Entonces, según nuestras ecuaciones de Helmholtz, para los modos transversal magnéticos, nosotros teníamos el campo Hx es igual. Entonces, a ver, recordamos esos modos transversales magnéticos que Hx era igual a J omega epsilon derivada de E de Z con respecto a Y.
h de y también va a tener sus resultados. Y bueno, de ahí en adelante. Resolvamos este por el momento. Entonces, si nosotros tenemos que los modos transversales magnéticos son exactamente eso, y ya conocemos E de Z, pues es fácil intuir que la derivada de E de Z con respecto a Y va a ser igual a. Entonces, en un segundo, será. Entonces, aquí está. AN, ¿cierto? Multiplicado por la interna, que sería N pi sobre D, multiplicado por la derivada del seno, que es el coseno de N pi sobre D por Y. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Lo que yo acabo de hacer es derivar el campo E de Z, que fue el que acabamos de hallar, que era N seno de N pi sobre D por Y. Esta es su derivada con respecto a Y. ¿Listo? Si estamos de acuerdo, ya encontramos el campo h de x. Entonces, el campo h de x, lo único que tendremos que hacerle es multiplicar los resultados. Entonces, me da j omega epsilon multiplicado por an por n por pi sobre d multiplicado. Aquí me comí un valor, creo, pero bueno, no hay problema. Lo arreglo. Multiplicado por coseno de n pi sobre d por d. Si eso es verdad, lo tenemos, ¿cierto? Esto era sobre k sub c al cuadrado. ¿Vale? Nosotros recordamos que este valor es efectivamente k sub c o k sub y. ¿Eso qué quiere decir? Que este anula este. Y h de x va a convertir en an j omega epsilon sobre k sub c coseno de n pi sobre d por d. Y ese es el resultado general que nosotros tenemos para los nodos transversales magnéticos en una guía de onda de placas paralelas. Más o menos hasta ahí. De ahí pueden encontrar nuevamente el valor del campo E de X o el campo H de Y. Entonces, según las ecuaciones de ejemplos, nosotros teníamos el campo H de Y viene modelado como menos J omega epsilon con transversales magnéticos, recuérdenlo, sobre K sub C al cuadrado, la derivada de E de Z con respecto a X. Ustedes ya saben que la ecuación solo depende de Y, así que esta derivada es 0. El campo E de X, por las ecuaciones de Helmholtz, viene definido como menos J beta dividido sobre K sub C al cuadrado, la derivada de E de Z con respecto a X, o sea que esto también vale 0. Y el campo E de Y, que viene modelado como menos J beta sobre K sub C al cuadrado, por la derivada de E de Z con respecto a Y, pues sí va a tener un resultado. ¿Bien? ¿Cuál va a ser el resultado? Menos J beta sobre K sub C al cuadrado, multiplicado por la derivada que acabamos de hacer, que era NP sobre D, que es K, o K sub C, multiplicado por el coseno de NP sobre D. Listo, recuerden, este cuadrado, cambiar el color, este cuadrado, ya con este NP, de modo tal que esto se convertirá en menos J beta sobre K sub C, multiplicado por el coseno de NP sobre D por D. Profe, A destacar. y Bueno, AN, perdón, eso sí, bueno, no hay problema. Lo voy a ubicar acá, las potencias. Por lejano no las olvida porque no las tiene en cuenta.
cuando esté haciendo estos cálculos, pero sí es correcto que vaya ahí. ¿Listo? Ese es el resultado que nosotros tendríamos para los valores de E de Y, E de X, H de X y H de Y. Recuerden que esto nos va a llevar a algo particular, es que la impedancia Pn la podríamos calcular como E de X sobre H de Y, que no es posible porque ambos son cero, obsérvenlo. 0 sobre 0 no está definido, así que lo tendremos que hacer como la otra definición, menos E de Y sobre H de X. Si eso es verdad, pues hagamos el cálculo de nuestra impedancia del modo TM. La impedancia del modo TM, que será la impedancia que observe la guía de onda desde su entrada hasta su salida, vendrá dada como menos E de Y, es decir, J beta sobre K sub C, menos por menos da más, AN coseno de NPi por Y sobre D, dividido, esto es menos E de Y, ¿no? En HX, que es J omega epsilon sobre K sub C por AN coseno de NPi sobre D por Y. Observen que la particularidad que tiene ese Z sub m es que nosotros ya conocíamos el resultado por defecto. Los dos se cancelan, las J se cancelan, esto se hace positivo, K sub C se cancela y nos da beta sobre omega por epsilon. Ese resultado ya lo conocíamos. Y si nosotros inmediatamente ya sabemos cuánto es beta y sabemos que omega y epsilon están variando, nosotros pudiésemos decir que esto es omega cuadrado y por epsilon menos npi sobre d elevado al cuadrado, eso es beta dividido en omega por e. ¿Qué estoy diciendo? Entonces que z sub m también existe o tiene una impedancia para cada uno de los modos. ¿Para qué sirve el cálculo de esta impedancia de acoplo? Este sirve única y exclusivamente para que nosotros podamos ver en una caja negra si esta es la guía de onda, ¿cierto? Y aquí tengo la entrada y aquí tengo una impedancia, lo puedo caracterizar en función de voltajes y corrientes. ¿Listo? Pero este es el comportamiento general que va a tener los valores. Lógico, en ese diagrama de Broglie yo también pudiese hacer una gráfica de la frecuencia en función de la impedancia. Y esa función de esa impedancia debería darme algo muy similar a lo que yo tuve en los valores de beta. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Señores, demasiada información, ¿no? Eso sí es verdad, sí, señor. Bueno, pero es mucho mejor que quede esto muy específico en las ecuaciones para que después no tengamos problemas. ¿Bien? Entonces, existen otras particularidades. Y es que la velocidad de propagación de la onda se va a ver afectada, no va a ser la velocidad de la luz, lógicamente, porque lógicamente tiene en su interior un material con un epsilon muy específico, y entonces se va a ver única y exclusivamente afectada por definición sobre omega sobre beta, es decir, por omega sobre la raíz de omega cuadrado mu por epsilon menos npi sobre d todo al cuadrado. O sea, obsérvenlo, dependiendo de la onda que ustedes ingresen, él viaja a una velocidad diferente dentro de la guía. No viajan a la velocidad de la luz. Cada una se comporta diferente. Si cada una se comporta diferente, yo puedo hacer que esa señal se divida, que esa señal se desfase, que esa señal se sume, se multiplique, etcétera, etcétera, para lograr encontrar los comportamientos que a mí me gustan en la electrónica. ¿Cuáles son esos comportamientos? Los divisores, los acopladores de potencia, los repetidores, etcétera, etcétera. Pero, ¿a qué frecuencias? A frecuencias de microondas. Ojo la ventaja. Vamos a tener un lambda G, el lambda de la guía. El lambda de la guía es 2pi sobre beta. Ojo, hay una particularidad aquí. Y es que el lambda del aire, ¿cierto? Es 2pi sobre beta, pero el beta del aire, cuando yo viajo a la velocidad de la luz, es decir, va a existir una diferencia entre lambda y lambda g. Este lambda
hace referencia a un lambda de una onda que no está encapsulada. Es decir, una antena. Mientras que este lambda, por lo general lambda es de una onda que se encuentra guiada. Van a haber valores diferentes. ¿Por qué razón? Porque por lo general, en la que no está guiada, esto vale K. O sea, esto es piso de omega cuadrado y un por epsilon. Mientras que acá en este beta sí hay algo que lo comprime. Y son las dimensiones propias de la guía de onda. ¿Hasta ahí vamos más o menos? Ustedes se preguntarán, pero entonces, ¿qué sentido tiene? Pues aunque no lo crean, la explicación de la guía de onda de placas paralelas tiene un único sentido. Y el sentido es que se pueda entender cuál es la ecuación matemática cuando se resuelve en una sola dimensión. ¿Por qué razón? Porque el siguiente tema que viene es mucho más fuerte. ¿Cuál es el siguiente tema que viene? El siguiente tema que viene es una guía de onda rectangular. Y esa guía de onda rectangular tiene dos soluciones de esa ecuación diferencial, así que se empieza a complicar un poco más. Pero si entendemos esta, vamos a entender absolutamente todo su comportamiento. ¿Tenemos dudas hasta ahí? No, no, señor.